se abre el riesgo de una eventual corrida cambiaria, corrida sobre los depósitos y reiterar el drama del corralito y del estallido de la convertibilidad. Lo que sucede es que los bancos dicen, bueno, pero acá podemos ganar plata. La cuestión es que eso es de cortísimo plazo, incrementa los riesgos sistémicos. Riesgos sistémicos es, decís, bueno, el sistema puede crujir, porque si tenés corridas bancarias sobre los depósitos, pero a partir de una devaluación, porque si viene una devaluación, si hay un ajuste del tipo de cambio, quienes tienen que devolver o pagar las cuotas e intereses en dólares, les incrementa ese costo. Y si empieza a haber una corrida, porque uno ve la evolución en estos 23 años, desde la salida de la convertibilidad, los depósitos en dólares, como vos mencionabas ahora, está en goteo, pero puede haber un momento de corrida. ¿Por qué? Porque pierde Milei las elecciones, porque hay inestabilidad en Brasil, digamos, es una economía frágil. Entonces, dentro de esa economía frágil, si hay algo que funciona bien, déjalo ahí, no lo toques, digamos, ¿por qué? Porque es muy sensible qué es lo que puede pasar en un sistema bancario, porque no es solamente haber un banco, por eso se habla de riesgo sistémico. El sistema, por la elevada liquidez precisamente de dólares, pudo hacer frente a corridas sobre depósitos en dólares en muchas oportunidades a lo largo de estos 23 años. Hubo muchísimas corridas bancarias vinculados a los depósitos en dólares y los bancos pudieron responder. Por eso yo creo que los bancos extranjeros dicen no. ¿Por qué? Porque también es reputacional para el banco extranjero si no puede devolver los depósitos. Y hubo algunas versiones en los últimos días de presiones al gobierno para que flexibilice el acceso a crédito en dólares en la Argentina. ¿Cómo es? Sí, hay una presentación de los bancos de Capital Nacional al Banco Central para que se flexibilicen los créditos en dólares. A ver, vamos a hacer un poco de historia y un marco conceptual para que quede claro. Durante la convertibilidad, un peso, un dólar, los bancos tomaban depósitos en pesos, en dólares, y a la vez prestaban en pesos y en dólares. Y en dólares prestaban a personas, a empresas, los créditos hipotecarios a 10, 15, 20 años, los créditos personales. La cuestión es que cuando tenés una devaluación, una crisis cambiaria, ¿qué es lo que sucede? Hay corrida, como había corrida, cuando te quedás sin dólares. Y los bancos no tenían los dólares para devolverlo. Entonces apareció ahí lo que fue la especificación y el drama del corralito. ¿Por qué? Porque en ese momento es lo que se llama el descalce de monedas. Tenés depósitos a 30, 60, 90, 180 días, para exagerarlo 360 días, o sea, de un año, pero tenés créditos a 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. O sea que vos prestaste esa plata de alguien que te la puede reclamar en forma inmediata por esos depósitos. Frente a ese drama que se vivió del corralito, se definieron en Argentina, por también pedido de los bancos y también por lógica de estabilidad del sistema financiero y por consiguiente bancario y económico, normas que se llaman macroprudenciales, digamos, de prudencia. Macro porque son muy estrictas para todo el sistema. ¿Cuál es? Bueno, siguieron habiendo depósitos en dólares, esto lo se vio a lo largo de todos estos más de 20 años, que los depósitos en dólares subían, bajaban, pero estaban los depósitos en dólares. Y entonces los bancos dicen, bueno, yo tengo depósitos en dólares, la tasa que se le paga es bajísima, pero tengo un costo. ¿A quién puedo prestarle esos dólares? Bueno, en esas normas macroprudenciales, en función a la experiencia de lo que fue el drama de la convertibilidad, el estallido y corralito, es decir, solamente le podés prestar a empresas exportadoras o generadoras de dólares. ¿Por qué? Para que te puedan devolver. Porque si vos prestás dólares, se los prestás a alguien que genera esos dólares, entonces no se produce ese descalce de moneda. ¿Qué sucedió en estos últimos meses? A partir del blanqueo hubo un
boom de los llamados argendólares, o sea, de los depósitos en dólares en el sistema financiero. Entonces los bancos nacionales, con resistencia y oposición de los bancos extranjeros y de la banca pública, los bancos nacionales fueron al Banco Central y dicen, che, mirá, tenemos este negocio, tenemos estos dólares, ¿por qué no flexibilizás un poco las normas y podemos entregar créditos en dólares, no a las personas, pero sí a grandes empresas, Pero esas grandes empresas, ¿cuál es su negocio? Es en pesos y no en dólares. Entonces ahí se abre el riesgo de una eventual corrida cambiaria, corrida sobre los depósitos y reiterar el drama del corralito y del estallido de la convertibilidad. Lo que sucede es que los bancos dicen, bueno, pero acá podemos ganar plata. La cuestión es que eso es de cortísimo plazo, incrementa los riesgos sistémicos. Riesgos sistémicos es, decís, bueno, el sistema puede crujir, porque si tenés corridas bancarias sobre los depósitos, a partir de una devaluación. Porque si viene una devaluación, si hay un ajuste del tipo de cambio, quienes tienen que devolver o pagar las cuotas e intereses en dólares, les incrementa ese costo. Además, corregime si me equivoco, pero si hoy se habilitara ese negocio, las empresas lo primero que harían es pedir créditos en dólares para ponerlos en la bicicleta, ¿no? Digo, puede si ser, está todo dado. Puede ser, pero la bicicleta sí baja la tasa de interés en pesos. Ahora el tema de el carry trade para el 2025, hay un signo de interrogación. Okay. A ver qué es lo que puede pasar. Hay que sumar un dato a esto, que es también el drenaje a cuentagotas que hay en esos depósitos en dólares que entraron desde el blanqueo, desde fines de octubre hasta ahora. Son casi 3.000 millones de dólares que fueron retirando de a poco, en parte porque justamente esos dólares los están usando en consumo. Es un poco la propuesta del gobierno en esta dolarización endógena. Entonces también esta propuesta de tan corto plazo no tiene en cuenta que esos dólares, parte de la estrategia del gobierno es que sean usados en el circuito económico tradicional, y más ahora que se vienen las vacaciones y que la apuesta es a que usen esos dólares. Mira, es como si hay algo que funciona bien. Sí, total. Si hay algo que se generó una recuperación de la confianza en el sistema financiero argentino después del drama, porque fue un drama, el estallido de la convertibilidad y el corralito. ¿Para qué destruirlo? Total. A ver, ¿para qué? Para tener una pequeña ganancia vinculado con estos depósitos en dólares. Y si empieza a haber una corrida, porque uno ve la evolución en estos 23 años, desde la salida de la convertibilidad, los depósitos en dólares, como vos mencionabas ahora, está en goteo, pero puede haber un momento de corrida. ¿Por qué? Porque pierde Milei las elecciones, porque hay inestabilidad en Brasil, digamos, es una economía frágil. Entonces, dentro de esa economía frágil, si hay algo que funciona bien, déjalo ahí, no lo toques, digamos, ¿por qué? Porque es muy sensible qué es lo que puede pasar en un sistema bancario, porque no es solamente un banco, por eso se habla de riesgo sistémico, digamos, y además tiene costos inmensos, financieros, si querés también cambiarios, pero económicos y sociales. Si hay una crisis bancaria, evitaste las crisis bancarias, el sistema, por la elevada liquidez precisamente de dólares, pudo hacer frente a corridas sobre depósitos en dólares en muchas oportunidades a lo largo de estos 23 años. Hubo muchísimas corridas bancarias vinculadas a los depósitos en dólares y los bancos pudieron responder. Por eso yo creo que los bancos extranjeros dicen no. ¿Por qué? Porque también es reputacional para el banco extranjero si no puede devolver los depósitos. Vos fíjate que durante el estallido de la convertibilidad le echaban la culpa. Bueno, esto fue una decisión del Banco Central. Si fuese por nosotros lo devolvemos, decían los bancos extranjeros. Porque esto afecta también a la reputación del banco extranjero. Digamos, el Santander está a nivel internacional, entonces en Argentina no devuelve los depósitos. ¿Qué es lo que le pasa? Entonces tiene el problema en otro. Entonces dice, no, si esto está funcionando, no lo toquen. Bueno, esto es lo que está en tensión. Vamos a ver, porque esto, para la lógica política,
el relato liberal libertario y de Milei sobre competencia de moneda, de mayor, como hablan de dolarización endógena, bueno, esto le viene bien a esa lógica. Decía, bueno, vieron, también se puede dar créditos en dólares, hay más expansión de las operaciones en dólares, pero es muy riesgoso y, como te decía, los bancos extranjeros lo saben. Bien, vamos a hablar ahora por unos minutos del plan nuclear que anunció el viernes Milei, pero antes quería detenerme un segundo en la figura de Elon Musk, y ya vamos a volver y van a saber por qué hay que hablar de Elon Musk antes de hablar del plan nuclear argentino. Elon Musk hoy, además de ser la persona más rica del planeta, y de hecho duplicar al segundo, en el último año pasó de tener 300.000 millones de dólares a casi 450.000 millones de dólares. Creció en un año su fortuna más que toda la plata que tiene, por ejemplo, Mark Zuckerberg. En un solo año. Bueno, pero además es un tipo extraordinariamente poderoso por el control de su red social, X, y por su llegada a Donald Trump, el futuro presidente de los Estados Unidos. Este fin de semana, entre otras cosas, Elon Musk se cargó el presupuesto de Estados Unidos. Había un acuerdo entre los dos grandes partidos para aprobar un presupuesto para el año que viene, y Elon Musk, a través de su cuenta de X, empezó a dinamitarlo con fake news, diciendo que incluía programas que no incluía y demás, y obligó o lo corrió a Donald Trump a que saliera a decir que él no estaba de acuerdo con ese presupuesto, y a partir de ahí los legisladores republicanos, que obviamente no se quieren poner en contra al futuro presidente de su partido, se empezaron a bajar. Y los que no se bajaron al principio, Donald Trump presionó diciendo que a todo aquel que votara a favor de ese presupuesto le iba a abrir una interna en su distrito. Es decir que Elon Musk, por los motivos que fueren, que tienen que ver con sus negocios, no estaba contento con el presupuesto de Estados Unidos y pudo él solo voltearlo. Esto tiene una explicación, además del dinero, que es que Elon Musk utiliza su propia plataforma para darse superpoderes en términos comunicacionales. Nosotros ya sospechábamos que beneficiaba cuentas afines a los partidos que apoyaba y silenciaba a las otras, pero lo que se sabe ahora, y tenemos unos datos de una investigación del Washington Post que salió a fines de la semana pasada, es que Elon Musk, por ejemplo, multiplica el alcance de Donald Trump en X. A ver si tenemos ahí el gráfico que muestra cada línea en ese gráfico, si vienen a YouTube van a poder verlo, es un tweet. Y lo que muestra es cómo a lo largo del tiempo esos tweets se van replicando y van teniendo vistas. Y tiene el doble de alcance de Donald Trump, pero como además tuitea mucho más que Trump, en realidad tiene 15 veces más la cantidad de vistas los tweets de Elon Musk que nada más y nada menos que los del presidente de Estados Unidos, lo que hace que mucha gente se pregunta realmente quién va a ser el que tenga el poder. Hay un segundo gráfico de la misma investigación, que vamos a ver a continuación, que muestra el alcance de los tweets de Elon Musk comparado con el alcance de los tweets de todos los miembros del Congreso de Estados Unidos. Y es 16 veces más grande el alcance de los tweets de Elon Musk que los de todo el Congreso, y esto es lo que a él le permite, entre otras cosas, cambiar todo el proyecto de ley que se había estado discutiendo de presupuesto durante meses en Estados Unidos. Mira, para algo compró Twitter, ¿no? Para algo compró Twitter. Es tan millonario que gastó 44.000 millones de dólares para este jueguito bueno, pero es que este jueguito es dominar la política mundial. Porque sí, así como lo está haciendo en Estados Unidos, la semana pasada Musk se reunió con Nigel Farage, que es el líder de la ultraderecha de Inglaterra, en la residencia de Donald Trump. Y Farage a la salida dijo que se habían juntado a hablar de la posible donación de dinero para su causa. Eso hizo que ya el Congreso del Reino Unido empiece a pensar en cambiar las leyes para evitar una intervención extranjera por parte de estos capitales. Qué poder, ¿no? Pues es que, o sea, yo con esto de la pobreza empecé a buscar a algunos especialistas, qué sé yo, y veo que los estaba siguiendo. Y hay tweets que no me aparecen nunca de gente. Es que no hay libertad de expresión en X porque X decide qué te muestra y qué no.
Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Es una especie de libertad de expresión calificada, donde hay un ente que determina qué voces valen más que otras. Y lo cierto es que, así como interviene en Estados Unidos, interviene en Inglaterra, este fin de semana también intervino apoyando al partido de ultraderecha Alternativa por Alemania, un partido neonazi, incluso coincidiendo con un atentado que dejó más de 5 muertos y de 200 heridos en Alemania, y que fue hecho por alguien que simpatizaba con las ideas de Musk y con las ideas de los neonazis, y aún así Musk, utilizando fake news, usó ese atentado para decirle a los alemanes que tenían que votar a los neonazis. En febrero se elige canciller en Alemania. ¿Y por qué hace todo esto? Estas donaciones de dinero, estas intervenciones en las redes. Bueno, porque a cambio, como diría acá el señor Murano, le garantizan negocios. Claro. A través de desregulaciones, a través de beneficios fiscales o de otras formas. Y acá es donde entra el plan nuclear que anunció el viernes Javier Milei. Porque Argentina tiene una tradición nuclear riquísima, es de los pocos países del mundo que construye reactores. El plan nuclear argentino comenzó en la década del 50, Juan Domingo Perón. La primera central nuclear, Atucha, se concluyó en la década del 70, gobierno de Juan Domingo Perón. Atucha 2 se concluyó, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo había retomado Néstor Kirchner. Y durante también los 3 gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se había avanzado muchísimo en la construcción del CAREM, un reactor modular de tamaño pequeño. Modular porque no se fabrica en el lugar, sino que se puede fabricar en otro lugar y luego ensamblarse, y eso lo hace mucho más sencillo de reproducir. Y de tamaño pequeño porque está pensado para dar energía a ciudades pequeñas o a emprendimientos productivos puntuales, y no a alimentar la red como se hace con los grandes reactores como Atucha, etcétera, etcétera. Milei el viernes lo que anunció, después de haber desfinanciado todos esos planes nucleares durante su primer año de gobierno, fue justamente la creación de un plan, de un programa para crear reactores modulares pequeños, y con esos reactores modulares pequeños alimentar los datasets, que son grandes computadoras, para decirlo muy sencillo, donde se corren los programas que hacen correr la inteligencia artificial generativa, que son hoy en día una de las grandes demandas energéticas a nivel mundial, y en los próximos años se va a triplicar. La cantidad de energía que demanda la inteligencia artificial es el gran cuello de botella de la inteligencia artificial, y para los tipos de Silicon Valley como Elon Musk interesados en este negocio, la posibilidad de tener grandes extensiones de tierra fría, cuanto más frío sea el lugar donde se instalan estos aparatos, menos energía necesitas, por ejemplo, para refrigerar, y energía barata a través de un reactor nuclear, es un combo perfecto. Ahora, el otro día estaba viendo, y Bernabé Malacalza, que es uno de los grandes expertos en relaciones internacionales de Argentina, un tipo investigador del CONICET, docente universitario, muy respetado, publicaba en su cuenta en Blue Sky el siguiente mensaje que a mí me llamó mucho la atención. No sé si lo tenemos ahí para ver el mensaje de Malacalza, que dice: el plan nuclear en realidad no parece un plan nuclear, sino un pedido de Silicon Valley. Necesitan espacio para más data centers que usan energía vía reactores pequeños modulares. Todo esto sería vía sector privado de Estados Unidos. Hay que ver la implementación. El anuncio huele a Musk. Y ahí yo me puse a investigar, hablé con él incluso, me pasó algunos artículos, y hay un detalle muy interesante. En el mundo hay solamente 2 reactores modulares pequeños funcionando. Uno en China y el otro en Rusia, ambos construidos por impulso estatal, porque el costo de la construcción siempre terminó siendo mucho más alto que el planificado, y eso hizo que todos los intentos privados de construir este tipo de reactores fracasaran, se cayeran por el camino porque terminaban gastando mucha más plata de lo que los hacía redituables. Y cuando uno escucha lo que plantea Milei en su discurso del viernes, básicamente debe entender que Argentina está lista para empezar a construir estos reactores en el muy corto plazo. Es cierto, el INVAP patentó hace pocos meses un modelo distinto, pero todos los expertos dicen que le falta todavía años de desarrollo a ese modelo para estar. ¿Cuál es el único modelo que Argentina tiene prácticamente listo y que podría estar activando en forma de prototipo en muy corto plazo y luego replicarlo si ese prototipo funciona?
el Carem. La sospecha entonces es que Milei lo que le está dando llave en mano a Musk a través de este plan nuclear son los planos, el know-how y todo el desarrollo de décadas del sector científico nacional, con fondos obviamente estatales y con desarrollo soberano, para que lo aproveche ya no la Argentina, que bien podría desarrollar estos módulos y vendérselos a estas empresas, sino para que estas empresas lo construyan por sí mismos y de esta forma aprovechen y se adueñen de lo que han sido cientos de millones de dólares y muchísimas horas de capital humano invertido por la Argentina para esto, que además Argentina obviamente quedaría absolutamente despojado de cualquier tipo de beneficio por esta acción. Entonces, mucho cuidado, que el plan nuclear de Milei en realidad es un plan para entregarle a Elon Musk y a Silicon Valley décadas de desarrollo nuclear argentino. ¿Y no se es vendrían a gravísimo. instalar acá? Sí, pero vendrían a instalar estos data centers, vendrían a instalar... ¿Qué? Sería en la Patagonia, pues decir, Por tierra ejemplo, fría. sí, la idea sería que el primer reactor se construya donde se está construyendo ahora el Carem, porque ni siquiera disimulan, pero que luego se puedan construir otros más cerca de los propios lugares donde van a estar instalados estos datasets, servidores y demás. Son, digamos, tareas extractivistas en el sentido de que no necesitas una gran cantidad de mano de obra en el lugar para hacerlos correr. Se pueden correr de forma remota y con un personal mínimo de mantenimiento acá. No es que van a venir las grandes elites de la inteligencia artificial a instalarse en la Argentina y a trabajar desde acá. No lo veo, sino más bien van a utilizar el conocimiento argentino y el territorio argentino y la energía argentina para garantizarle el negocio a estos supermillonarios, que además usan a su vez sus negocios para impulsar sus agendas de ultraderecha en todo el mundo, obviamente también en sintonía con este gobierno.